Hoy, 29 de mayo de 2026. 2 años exactos. 2 años desde que Cristian Nodal terminó un concierto en Ensenada, subió a un avión con Ángela Aguilar y aterrizó en Roma para casarse en secreto. 2 años desde que tomó esa decisión que cambió la vida de 4 personas al mismo tiempo. Y hoy, en este aniversario exacto, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de felicitación para la pareja y de memes sobre el 20 de mayo como el día de avisarle a tu ex, vamos a hacer algo diferente. Vamos a contar la historia completa, con las fechas que el propio Nodal confesó frente a las cámaras de Adela Micha, con los detalles que los medios han contado por separado pero que nunca han juntado de la manera en que los vamos a juntar hoy, y con el nombre que aparece en cada fecha de esta cronología, aunque nadie lo pronuncie en voz alta: Inti, la niña que tenía 8 meses cuando todo esto ocurrió. Porque esta no es solo la historia de un hombre que se enamoró rápido y tomó decisiones impulsivas. Esta es la historia de cómo esas decisiones afectaron a personas que no pudieron elegir si querían estar en ella o no. Y una de esas personas todavía no sabe hablar con claridad, todavía no entiende los titulares, todavía no puede buscar su nombre en internet, pero algún día va a poder hacerlo. Y lo que encuentre ese día es exactamente lo que vamos a contar hoy. Escúchala bien, porque cada fecha de esta historia tiene un nombre. Y uno de esos nombres es el de una niña que en mayo de 2024 tenía 8 meses y dormía en Argentina sin saber que su familia estaba cambiando para siempre. El 8 de mayo de 2024, Cristian Nodal termina su relación con Katsu definitivamente. Eso dijo él. El 8 de mayo, fin de la historia, fin de 2 años de relación. Fin de una familia que el mundo entero había visto nacer en las alfombras rojas de los Grammy Latino, en los conciertos compartidos, en las fotos de maternidad que circularon por millones de teléfonos en todo el mundo. Fin de todo eso, en un día, el 8 de mayo, el 14 de mayo de 2024, 6 días después de haber terminado con la madre de su hija de 8 meses. Nodal ve a Ángela Aguilar por primera vez fuera del ámbito profesional. Le da su primer beso. Eso también lo dijo él con esas palabras exactas, frente a las cámaras de Adela Micha en agosto de 2025. 6 días. Del fin de una familia al inicio de una nueva historia. 6 días. El 20 de mayo de 2024. 12 días después de haber terminado con Katsu. 6 días después de haber besado a Ángela por primera vez. Nodal le avisa a su ex que va a empezar a salir con alguien. No le dijo con quién todavía. Solo que había alguien. Que su vida estaba cambiando. Que había conocido a una persona. El 29 de mayo de 2024, 21 días después de haber terminado con Katsu, 15 días después de haber besado a Ángela, 9 días después de haberle avisado a Katsu que había alguien nuevo. Nodal y Ángela aterrizan en Roma y se casan. 21 días. Eso es todo el tiempo que pasó entre el fin de una familia y el inicio de un matrimonio nuevo. 21 días en los que la madre de Inti pasó de ser la pareja oficial de uno de los cantantes más populares de México a ser simplemente la ex. La que se fue, la que quedó atrás, sin haber podido elegir nada de lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que vamos a desglosar hoy en Puro Mitote MX, fecha por fecha, decisión por decisión, con el contexto que falta en todos los artículos que leerás hoy sobre el aniversario de esta pareja, y con la pregunta que 2 años después nadie ha podido responder de manera satisfactoria. Hay 4 elementos en este video que los medios habrán contado por separado, pero que nunca han conectado de la manera que lo haremos hoy. El primero es la cronología exacta con las fechas que el propio Nodal confesó y lo que esas fechas significan cuando las pones todas juntas en orden. El segundo es lo que ocurrió antes del 8 de mayo, la historia que Nodal contó sobre los últimos meses de su relación con Katsu y lo que esa historia implica sobre la versión oficial de que no hubo traslape. El tercero es lo que Katsu dijo sobre cómo vivió esos días y la diferencia concreta entre su versión y la de Nodal. El cuarto es la boda en Roma, cómo ocurrió, cómo se filtró y por qué 500 fotografías de una ceremonia que nadie planeó terminaron en manos de una revista. Quédate hasta el final. El último bloque conecta todo con lo que está pasando hoy, 2 años después, y dice algo sobre esta historia que todavía no se ha dicho con esta claridad. Para entender lo que ocurrió en esos 21 días hay que entender desde dónde venía cada persona. Cristian Nodal tenía 25 años en mayo de 2024. Era uno de los artistas más escuchados del regional mexicano en todo el mundo. Botella tras botella. No te contaron mal. Aquí abajo. Canciones que se escuchaban en cada boda, en cada 15 años, en cada reunión familiar de México a Los Ángeles.
Un artista con ese nivel de presencia cultural no es simplemente un cantante, es una figura que la gente siente como propia, y cuando algo ocurre en la vida personal de alguien así, la gente no lo procesa como una noticia de espectáculos. Lo procesa como algo que le pasó a alguien que conoce. Llevaba 2 años de relación con Katsu, la cantante argentina de trap que había entrado en su vida en el verano de 2022 y que desde el primer día generó una narrativa que nadie anticipaba. 2 mundos musicales distintos, 2 identidades artísticas distintas, 2 países distintos. Y sin embargo una química que el público vio desde el primer momento en que aparecieron juntos, en una alfombra roja. Juntos tuvieron a Inti, que nació en septiembre de 2023. Una familia joven, una relación pública, un bebé que llegó al mundo con millones de personas mirando. Pero Nodal reveló algo en su entrevista con Adela Micha que la mayoría de los titulares no destacaron con la claridad que merece. Reveló que su relación con Katsu había terminado y vuelto a empezar en múltiples ocasiones antes del 8 de mayo, que habían terminado 6 veces antes de esa fecha definitiva. 6 veces. Que en los últimos meses la relación había pasado de ser una pareja a ser simplemente 2 personas viviendo bajo el mismo techo. Y que hubo un momento, un mensaje de Katsu que él no esperaba recibir, que le rompió el corazón de una manera que no supo cómo procesar. Según las propias palabras de Nodal, Katsu le dijo en algún momento de ese periodo que buscara a alguien más pero que ella no se enterara. Eso fue lo que él reveló. Eso fue lo que usó para explicar por qué la relación ya no tenía futuro. Y eso fue lo que interpretó como el fin definitivo de todo, mucho antes del 8 de mayo oficial. Esa confesión es importante porque es la base sobre la que Nodal construyó su justificación de la velocidad de los eventos. Si la relación ya estaba rota emocionalmente desde antes, si Katsu misma le había dado una especie de permiso implícito para seguir adelante, entonces los 21 días no son tan escandalosos. Esa es la lectura que él quería que el público hiciera. Pero esa lectura tiene un problema. Y el problema es Katsu. Porque Katsu, en el podcast PLP y en otras declaraciones posteriores, describió la ruptura como algo que la golpeó de manera mucho más abrupta de lo que la versión de Nodal sugiere. Dijo que se enteró de quién era la otra persona al mismo tiempo que el mundo. No antes. No con una conversación privada que le diera contexto. Al mismo tiempo que los millones de personas que leyeron los titulares el 10 de junio de 2024. Y esa diferencia entre las 2 versiones, entre el hombre que dice que todo estaba roto desde antes y la mujer que dice que no lo sabía hasta que lo supo el mundo, es el corazón de esta historia. El lugar donde viven todas las preguntas que 2 años después siguen sin respuesta. Porque si Katsu ya le había dicho que buscara a alguien, ¿por qué no sabía que ya había encontrado a esa persona? ¿Por qué el aviso del 20 de mayo llegó sin nombre? ¿Por qué Nodal le dijo que había alguien pero no le dijo quién? ¿Y por qué la persona que era ese alguien resultó ser la hija del hombre más poderoso de la música ranchera mexicana, con quien Nodal llevaba 4 años sintiéndose conectado según sus propias palabras? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, pero las fechas existen, y las fechas no mienten. El 14 de mayo fue el día que cambió todo. Nodal terminó sus shows en Ensenada y según sus propias palabras se fue con ella. Así lo describió. Conectaron tan bonito que no pudo irse. Encontró una mujer más madura. Fue la primera vez que se vieron fuera de lo profesional. Pero hay algo en esa frase que merece detenerse. La primera vez que se vieron fuera de lo profesional. Eso implica que todas las veces anteriores habían sido en contexto profesional. Y es que la historia de Nodal y Ángela no empezaba en mayo de 2024. Eso también es parte de lo que la entrevista con Adela Micha dejó sobre la mesa. Nodal reveló que desde la pandemia, desde que grabaron juntos el tema Dime Cómo Quieres en noviembre de 2020, ya sentía algo por ella. 2020, 4 años antes de los 21 días de mayo, cuando Ángela tenía 17 años y él 21, cuando él todavía estaba con Belinda, cuando la pequeña Inti todavía no existía ni en la imaginación de nadie. Eso lo dijo él, en televisión, con esas palabras exactas, lo que significa que cuando Nodal dice que los 21 días no fueron planeados, que todo fluyó de manera natural, que nadie calculó nada, hay una capa de la historia que esa versión no termina de cubrir. 4 años de sentir algo por alguien no es espontaneidad, es una historia que estaba esperando el momento adecuado para ocurrir. Y ese momento llegó 6 días después de que terminó la relación con la madre de su hija de 8 meses. El 20 de mayo llegó la llamada. 12 días después de la ruptura, 6 días después del primer beso, Nodal le avisó a Katsu que iba a empezar a salir con alguien. Todavía sin nombre, solo que había alguien. Y entonces hay un dato que casi nadie mencionó y que es uno de los más reveladores de toda la cronología. El 22 de mayo,
2 días después de avisarle a Katsu que había alguien sin decirle quién, Nodal llamó a Pepe Aguilar para pedirle permiso de ser novio de su hija. Piensa en ese orden. Primero le avisó a Katsu que había alguien sin decirle quién. 2 días después le pidió permiso al padre de ese alguien, lo que significa que la familia de Ángela supo antes que Katsu con quién estaba saliendo el padre de su hija. Pepe lo supo el 22 de mayo. Katsu, según su propia versión, lo supo el 10 de junio cuando el mundo entero lo leyó en los titulares. 19 días de diferencia. Y entonces llegó el 29 de mayo, la noche que hoy cumple 2 años exactos. Nodal terminó un concierto en Ensenada. Y en ese momento le dijo a Ángela: vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, pero que no te tomen fotos. Y al día siguiente ya estaban volando a Roma. Lo que Nodal narró sobre ese vuelo es una de las descripciones más cinematográficas que se han dado en esta historia. Dijo que en el avión algo se reveló en su interior, que sintió que ella era la mujer de su vida, que quería morirse con ella, que nunca se había sentido tan vivo. Ese tipo de lenguaje, ese nivel de intensidad emocional 21 días después de haber terminado con la madre de su hija de 8 meses, es lo que el público no pudo procesar cuando la historia salió a la luz. No porque el amor no exista, sino porque el contraste entre esa euforia y lo que dejó atrás era demasiado grande para ignorarlo. La ceremonia en Roma fue espiritual, no un matrimonio civil que llegaría después, el 24 de julio de 2024, en la hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos. La de Roma fue un compromiso simbólico ante un celebrante en la capital italiana, lejos de México, lejos de Argentina, lejos de todos. Ángela llevó un vestido blanco de tela ligera, manga larga, cuello alto, con una abertura en la pierna y un body blanco debajo. Una imagen que el mundo no conoció hasta 2 años después, cuando el propio Nodal la publicó esta semana en sus redes sociales con motivo del aniversario. El secreto duró semanas, pero no las suficientes, porque alguien tenía 500 fotografías de esa noche. 500, de una ceremonia que según Nodal no fue planeada, que surgió en un avión de madrugada entre un concierto en Ensenada y una ciudad italiana. Alguien estuvo ahí, alguien tomó esas fotos, alguien las ofreció a los medios, y cuando la revista llegó con esas imágenes, la pareja confirmó lo que ya no podía negar. Esa es la parte de la historia de Roma que nunca quedó del todo clara, la parte de las 500 fotografías, la parte de quién sabía, quién estaba ahí y quién decidió documentar algo que se supone no fue planeado. Mientras todo eso ocurría, mientras Nodal volaba a Roma y se casaba en secreto y la historia se filtraba a los medios, Katsu estaba en Argentina, con Inti, con una bebé de 8 meses que no podía entender nada de lo que estaba pasando, que no podía procesar que su familia había cambiado de forma definitiva en 21 días, que no sabía que el hombre que era su padre estaba en Italia prometiéndole amor eterno a otra persona mientras ella dormía en Buenos Aires. Inti tiene casi 3 años ahora. Sigue sin entender los titulares, sigue sin poder buscar su nombre en internet, pero cada año que pasa ese momento se acerca un poco más. Y cuando llegue, lo que van a encontrar es esta cronología, estas fechas, esta historia contada con los números que su propio padre dio frente a un micrófono. Eso no cambia con ningún aniversario. Aunque lo celebres con fotos de Roma y emojis de corazones en Instagram, 2 años después de esa noche en Italia, el balance de lo que han sido esos 24 meses es visible para cualquiera que haya seguido esta historia. Una boda civil en Morelos con Marc Anthony de padrino, una boda religiosa en Zacatecas que no ocurrió, un video de un vals con una modelo que combinaba los rasgos de las 2 mujeres de su vida, una separación temporal en Houston, Pepe Aguilar sin palabras frente a los micrófonos, el cuarto de Inti con el perro durmiendo en la cama, la marisquería de Zapopan con los gritos de Katsu en la cara de Ángela, y Katsu en el Autódromo Hermanos Rodríguez con 91,000 personas coreando su nombre. Esos son los 2 años del matrimonio que empezó en Roma el 29 de mayo de 2024. Ese es el balance real detrás de las fotos del aniversario que circulan hoy en las redes. La versión oficial dice que todo está bien, que se quieren, que lo que empezó en Roma sigue siendo real y sólido 2 años después. Y quizás sea verdad. Quizás el amor que Nodal describió en ese avión hacia Roma sigue ahí. Quizás superaron todo lo que ese primer año les puso enfrente. Pero hay algo que ningún comunicado puede cambiar. Las fechas del 8, el 14, el 20 y el 29 de mayo de 2024 existen. La cronología que Nodal dio él mismo existe. Y la niña de 8 meses que dormía en Argentina mientras eso ocurría existe. Y tiene casi 3 años. Y va a crecer. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX no esperamos a que sea conveniente para contar las cosas. Y ahora, la pregunta que cierra este episodio.
2 años después de la boda en Roma, con todo lo que ha pasado en este tiempo, con la cronología completa sobre la mesa, con las fechas que Nodal dio él mismo. ¿Crees que los 21 días de mayo de 2024 fueron realmente lo que Nodal describió? ¿Algo espontáneo que fluyó solo sin que nadie lo planeara? ¿O crees que hay partes de esa historia que todavía no han salido a la luz y que algún día, cuando Inti pueda buscar su propio nombre en internet, van a estar ahí esperándola? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.